público cuando haga preguntas. Bien, colegas, continuamos con el seminario de técnicas físicas para la calibración de sedimentos y suelos en su segunda parte, con el amigo, colega Luis de los Santos Valladares. Bien, gracias, buenos días. Vamos a empezar con la segunda parte. Tengo una hora, creo. Acá el tiempo, perfecto, ya. Bien, buenos días. En esta segunda sesión vamos a tocar una técnica, primera técnica, según la sumilla que se les había enviado, se va a prestar atención a dos técnicas. La primera técnica, tres técnicas. La primera técnica es la microscopía electrónica de barrido, que es muy importantísimo. La segunda técnica es LX, Energy Dispersion X-ray, dispersión de rayos X para el análisis químico, y la tercera es la parte de dispersión de rayos X. Entonces, esta primera parte voy a hablar sobre la microscopía electrónica de barrido. Esto es un microscopio electrónico barrido estándar, SU70, típico, consta de varias partes, digamos. Para enfriar se necesita el nitrógeno líquido, un cañón de electrones, que ahora lo voy a explicar en detalle, tiene sensores para electrones dispersados, para análisis de DX, las pantallas, internamente debe tener un CCD, toda esta estación en la base, un enfriador seguramente, y se ve dos pantallas. La primera pantalla es la morfología, para ver la microscopía en sí, y la segunda parte es para el análisis de dispersión de rayos X, el análisis químico de la muestra, que aparece en la imagen. Los equipos cuestan alrededor, dependiendo del equipo, calculo alrededor de $700.000 si es que tienen todos los implementos. Un estándar quizá para la Universidad Nacional de Barranca, depende de los precios. Si no tenemos sensores de backscattering electrons o ciertos sensores añadiéndose que no son necesarios inicialmente, solamente puede ser análisis químico más microscopía, puede oscilar entre $400.000 a $500.000, $600.000, medio millón. El equipo de microscopía electrónica barrido es un equipo muy importante que toda universidad debe tener, en mi opinión, porque todos los investigadores, la mayoría de investigadores, utilizan. Un microscopio es utilizado por la mayoría de investigadores, químicos, físicos, biólogos, ingenieros, etc. Entonces, es súper importante, en mi opinión. Es un equipo vital. Toda universidad debe tener, en mi opinión, debe tener un microscopio electrónico barrido. Debe tener también un difractograma de rayos X, por eso me estoy centrando en esas técnicas muy fundamentales. Justamente con análisis químico, con la cuantificación, el DX, en mi opinión deben tener los equipos, las universidades. Contar al menos con uno y puede distribuirse ese servicio para todas las carreras, todas las facultades y aún a la comunidad. Para agrónomos, todo tipo de muestras sólidas, lógicamente, podrían ser observados. Por ejemplo, la Policía Nacional también tiene para hacer análisis de restos, ¿no? Digamos, de sangre, las prendas, sangre seca, etcétera, etcétera, ¿no? Falsificaciones, etcétera, microscopía. Entonces es súper importante el microscopio electrónico barrido puede proyectarse, dar servicios inclusive a la universidad, a la comunidad y a la sociedad y a las empresas, etcétera, con un microscopio electrónico de barrido que es súper importante en mi opinión. Vamos a ir hablando el día de hoy sobre cómo funciona este equipo, la parte física, las componentes, la óptica. Un microscopio electrónico barrido no debe confundirse con un microscopio óptico. Un microscopio electrónico barrido
en vez de luz natural, como funciona el microscopio óptico, funciona con haz de electrones. O sea, el haz de electrones es la luz, digamos, ¿no? Y también para las investigaciones, para sus proyectos de investigación. Unos resultados, en estos casos son resultados míos, mostrarles, por ejemplo, esto es una muestra de un gel que está en crudo, digamos. Yo, con ciertos procesos térmicos, lo que hago es fabricar unas esferas huecas a partir de este gel. Con cierto calentamiento se forman unas esferas, y estas esferas son huecas en su cavidad. Hay una cavidad interna, una de ellas es que pueden servir. Esta es la escala micrométrica de una micro alrededor de diámetro, 1.6 de diámetro según el histograma de frecuencias, 1.6 de diámetro aproximado, y puede utilizarse en el caso de la nanotecnología para, estos casos son materiales óxido de hierro, es hematita, fierro 2 o 3, alfa, es hematita. Como es hierro, es magnético, óxido de hierro magnético, puede utilizarse como, y la hematita también tiene la propiedad de que no es tóxica, puede inyectarse quizás en la sangre con ciertas drogas o medicamentos o fármacos dentro de la cavidad, viajar por la sangre, ser guiados hacia un tumor cancerígeno, por ejemplo, con un campo magnético externo, porque es magnético. Entonces, la microscopía electrónica barrido en este caso me está ayudando acá en esta investigación para analizar el tamaño de grano, ¿no? El tamaño de las esferas, del solano. Puede hacer que haya dos tipos, uno que haya en este lugar y otro más pequeño, digamos si hubiese salido por acá otro pico más, sería 2 tamaños, etc. En este caso, un poquito mayor resolución. Una de las esferas, acá estoy viendo que está compuesta por unas especies de tetraedros, que son un conjunto de aglomerados de cristalitos que yo simulo con otras técnicas de los cristalitos que están conformando esta esfera, etc. La cuestión es que una vez que tengan ustedes las imágenes, los datos, ustedes pueden hacer sus investigaciones respectivas. Es un ejemplo simplemente de una de mis investigaciones publicadas. Otro ejemplo es que también otra de mis muestras, que son nanocontactos. Tengo 2 electrodos y estos 2 electrodos hago crecer mediante electroposición química. Focalizo la electroposición justamente dentro de este círculo. Esta parte, digamos que la parte oscura, acá hay una ventana circular donde está expuesta al ambiente y estaba expuesta mi muestra a un electrolito. Aplico cierta diferencia potencial en los electrodos y voy creciendo los electrodos hasta que choquen, ¿no? Esta es una vista lateral. Con microscopio electrónico barrido puede hacer esas vistas laterales, ya el microscopio puede hacer los tilts, ¿no? Y me interesaba ver en este caso estos nanoelectrodos para poder hacer ciertos contactos. Esta escala es de 2 micras, por ejemplo, y hay cierto contacto para ver justamente cómo está la deposición electroquímica en los contactos hasta que choquen, y luego yo abro esa con cierta diferencia potencial, abro el gap, la separación, hago una separación ahí, para que en esa separación vayan moléculas adheridas, haciendo un puente de los 2 electrodos, para que luego más adelante se pueda usar como un transistor, o sea, un electrodo, puente, drenaje y una molécula como transistores. Estas imágenes del trabajo fueron seleccionadas para la revista Nanotecnología hace unos años atrás.
Bueno, no tomaron estas imágenes, tomaron de esta parte lo ampliaron y pusieron otro color los editores de la revista. Una revista, recuerda que es una featured article, significa artículo de portada, de preferencia, etcétera, ¿no? Que es muy bueno, justamente que ya conocía la comunidad científica, ¿no? Bueno, en fin, en sí es muy importante la microscopía electrónica barrido. Estos ejemplos son ejemplos de mis trabajos. Algunos trabajos, tengo infinidad de trabajos. Si ustedes desean ver mis trabajos, pueden encontrarlo en mi currículum en internet. Está esparcido todo mi trabajo, inclusive de acceso libre. Entonces pueden encontrar múltiples trabajos y van a encontrar múltiples. Yo utilizo bastante microscopía electrónica barrido para distintas muestras. Bien, en este caso, en la Universidad Nacional de Barranca, con un proyecto de investigación que estamos pensando hacer con la Universidad de Campes, estaríamos haciendo análisis de los de sedimentos del río, de suelos, y ver justamente que más adelante con un equipo de DX y con la microscopía, ver la antropología, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso lo quiero. Perfecto, pero estos son los ejemplos, pero vamos a ver en sí un poco de historia. Se supone que este es el primer microscopio. Inicialmente, según los holandeses, el microscopio fue inventado por Zacharias Janssen entre 1590 y 1595, cuando trataba de encontrar un camino para verificar las imágenes y ayudar a resolver el problema de disminución de la visión. Pero el origen del microscopio se le atribuye más famoso, Galileo, cuando extrapolaba primero del telescopio para ver los astros hacia las imágenes pequeñas al microscopio. Pero, sin embargo, la palabra microscopio se utilizó por primera vez en la academia de una sociedad la cual pertenecía a Galileo. Por eso es que se le atribuye a Galileo la construcción del microscopio y el telescopio. No estoy diciendo electrónico, estoy diciendo microscopio en sí, óptico. Algunas aplicaciones de la técnica de microscopía que ayudaron al desarrollo de los nuevos microscopios electrónicos son la determinación de la estructura cristalina en minerales, ¿no? El estudio de los catalizadores, la determinación de impurezas. Los investigadores fueron viendo las necesidades a las cuales necesitaban cada vez ver con mayor resolución, con mayor detalle qué es lo que estaba pasando en la escala micrométrica a sus muestras. Muestras sólidas, líquidas, biológicas, etc. La determinación del tamaño de partículas, la integración de planos cristalinos, etc. Y así se fue resolviendo, de acuerdo a esa necesidad, se fue desarrollando la microscopía electrónica de barrido. Ahí la Universidad de Campes tuvo bastante aporte. Cuando ustedes visiten el convenio, ustedes visiten la Universidad de Campes, justamente el departamento de física donde se desarrolla los microscopios electrónicos barrido, o los microscopios electrónicos. Ahí van a ver todo un museo en el cual están las partes de los primeros microscopios antiguos, tamaño grande, etc. Y los creadores. ¿Cuáles son las características de los microscopios electrónicos modernos? ¿Por qué es necesario comprarlos? ¿Por qué es necesario tenerlos? No estoy haciendo propaganda de esta marca, etc. Estoy comprando una marca determinada y la posibilidad de hacer sugerida una marca, por ejemplo una Philips XL30 es una común, que tiene ultra alta resolución. Pueden medir los actuales, la máxima potencia es menos de 0.1 nanómetros, o sea casi, menos un Armstrong es 0.1 nanómetros, o sea, se puede ver hasta átomos. Tiene alta magnificación de 1.500.000, 1,5 millones por de magnificación, 1.500.000 tiempos, times. Tiene una gran aceleración de voltaje que es hasta 300 kilovoltios. ¿Por qué es importante la alta aceleración? Por lo general yo trabajo a voltajes bajos de 5 kilovoltios, 10 kilovoltios, 15 hasta 20. Tener hasta 300 kilovoltios significa dar mayor energía a la muestra, tener mejor resolución y aparte de mejor resolución, jugar con ese
con esa energía incidente, para ver cómo se carga la muestra, etc. Y para ver también el análisis químico cuantitativo, los componentes, las componentes de los átomos o los elementos que tiene esta muestra, ¿no? Calentador de filamento automático, no se tiene que esperar mucho para estar calentando, que se encienda. Alineación de saturación, automática modelaz, gran contraste y brillo. Esta parte es importante porque inicialmente las personas que inicialmente se están operando los microscopios electrónicos de barrido por primera vez, entonces no parece la imagen, muy oscuro, o parece demasiado brillante porque se está cargando demasiado, y hay equipos, los nuevos microscopios electrónicos de barrido ya lo hacen automáticamente. Un óptico balance de resolución, de contraste de resolución, modificación de iluminación del foco, corrector de aberraciones esféricas. Estamos hablando de un microscopio, hay un sistema óptico interno. Cuando hablamos de óptica, no es la óptica y la luz que está pasando. Recuerden que la luz en este caso son los electrones incidentes, ¿sabes? Que luego les voy a indicar la parte óptica. ¿Ya? Y como es un microscopio, hay óptica ahí, entonces hay aberraciones de las aberraciones en el alineamiento y de las lentes en sí, que son lentes electromagnéticas, que luego lo voy a explicar, ¿no? De las lentes. Entonces eso se ahí en las correcciones, y los equipos nuevos ya no es necesario que el operario esté tratando de corregir esa aberración, sino que automáticamente los hace. Fácil manejo de controles, operación automática, análisis de alta sensibilidad. Ya no es necesario seguir todos unos cursos internacionales de tantos y tantos años para saber operar un microscopio electrónico de barrido. Ya hay programas y softwares y el equipo se hace más amigable para poder utilizarlo. Gran cantidad de muestras a analizar. Por ejemplo, un equipo que yo trabajo puede operar hasta con 7 muestras. Hay equipos, por ejemplo, el que tiene San Marcos también tiene 7 muestras. Hay equipos que ya tienen para varias muestras, ¿no? Equipos para adaptativos, creo que los que tiene la UNI, no es para una muestra solamente, antiguo, pero eso van a comprar uno nuevo ahora. Entonces, para muchísimas muestras pueden utilizar, ¿no? En el caso del TEM, microscopio electrónico de transmisión, ahí sí es una muestra. Pero ya tengo entendido que hasta los nuevos TEM que hay para varias muestras, poner varias muestras en sí. Entonces no se requeriría estar sacando la muestra y poner otra muestra y esperar que se haga el vacío, etcétera, etcétera, ¿no? Múltiples opciones de operación, mínimo daño en las muestras por el haz de electrones. Recuerden, cuando el haz de electrones incide sobre la muestra con un alto voltaje, entonces la muestra puede calentarse, como nos había mencionado en la sesión anterior, ¿no? Puede dañarse la muestra. Entonces hay técnicas en las cuales no dañar mucho la muestra. Están aptos para aplicaciones de materiales biológicos y no biológicos. En el caso de materiales biológicos, aquí los biólogos tienen bastante dificultad muchas veces en utilizar este aparato, el microscopio electrónico de barrido, porque en este caso la muestra tiene que ser preparada, porque son materiales orgánicos. Cuando el material es orgánico, el haz de electrones llega y la muestra se va a cargar y va a destruir la muestra, se va a quemar y se va a ver. Inclusive se ve cómo se vendea la muestra y la muestra es dañada. Inclusive va generándose un hueco, porque digamos una hoja de una planta, digamos, ¿no? Entonces va a ser muy difícil. Entonces ahí sufren mucho, pero ya hay equipos en los cuales ya se puede utilizar muestras biológicas. Lógicamente cuestan caro, ¿no? Ya esos $500,000 ya estaría incrementándose más, porque ya es más pero mientras tanto yo creo que con un microscopio, si se baña por ejemplo la muestra con un recubrimiento, no sé, de oro o de cobre, un material conductor barato, digamos, entonces podría verse las muestras biológicas. Lógicamente tendría que haber una destreza de cómo preparar la muestra. Siempre los biólogos han tenido una cierta dificultad en esa parte, ¿no? Pero sí se puede, ya hay equipos en los cuales ya se puede medir la muestra biológica, ¿no? Digamos, las plantas, digamos, etc. Los polen sí salen nítidamente, polen salen. Diatomeas salen también. Las diatomeas son componentes del plancton, ¿no? Entonces esas muestras salen fácilmente. Yo he medido, por ejemplo, ahora los sedimentos de río
los sedimentos del río, hay algunos lugares donde aparecen diatomeas, que es buen signo, significa que el agua está, no es, son muy indicadores las diatomeas también, ¿no? No está muy contaminado, uno puede tomar el agua inclusive, ¿no? Pues están los peces ahí, ¿no? También si no hubiesen diatomeas en el agua, significa que el agua muere las diatomeas, entonces tenemos problemas porque hay quizá contaminación, ¿no? En fin, pero diatomeas, polen, sí se puede medir, sí se puede medir. Hay cosas que, materiales biológicos no se pueden medir, pero ciertos materiales biológicos sí se pueden medir. Disposición fotográfica automática, adaptación de cámaras digitales que proveen imágenes instantáneas, pueden adaptar, por ejemplo, unas cámaras digitales. Videos, por ejemplo, para ir viendo cómo está, cómo se va operando y luego pasar eso a los estudiantes o a sus propias investigaciones. Información de 2D, 3D, topografía, ¿no? Se ve lógicamente un plano, pero si ustedes mueven y luego pueden hacer la representación 3D. Almacenamiento de datos, recuerda que una imagen pesa regular, dependiendo del formato que se utilice. El TIFF, por lo general, se trabaja en extensión TIFF, pero tantos datos, tantos usuarios que hay, entonces se va almacenando, entonces ya los equipos tienen muchísima capacidad. Rápida adquisición de datos, muchas veces se demora el operario para poder manipular o para pasarle una imagen hasta la otra imagen, demora bastante tiempo, entonces termina 2 horas, solamente ha adquirido como 4 imágenes, ¿no? Entonces ya hay equipos que te permiten simplemente ir con un clic directo y ya pueden ir almacenando las imágenes. Los software, tutoriales, guía de manejo de operación, muy amigable los equipos actuales, un gonómetro de alta estabilidad, la estabilidad eléctrica y mecánica, pero recuerda que tiene que estar en un lugar estable, no tiene que moverse el equipo, no tiene que estarse, ahora nos cambiamos el laboratorio, vamos al otro lado, entonces el equipo está, un movimiento, el equipo se puede hasta descalibrar, se puede dañar, inclusive sería bueno cuando se compre un microscopio que quede ahí por muchísimos años, en ese lugar, en ese ambiente. Estabilidad entre las fluctuaciones magnéticas o térmicas, inclusive, si hay campos magnéticos externos, hay unos shields que se llaman unos protectores de los campos eléctricos y magnéticos, y térmicas inclusive. Versatilidad de los detectores, adaptación de bajas temperaturas para muestras desarrolladas. Por ejemplo, si quiero ir midiendo la muestra y quiero ir calentando la muestra o quiero ir bajando la temperatura de la muestra, puedo ir observándolo directamente. Lógicamente, ese enfriador tiene un costo adicional, por si acaso. Observación de la muestra no contrastada, permite la adición de accesorios, puede adaptarse más accesorios, se puede combinar equipos de barrido con otros equipos, ¿no? Utilizar un equipo determinado para adaptarlo al microscopio se puede hacer también. Diseño económico del confort del operador. Entonces todo eso sirve para tener las imágenes que les acabo de pasar, ¿no? Que hay, en este caso estas imágenes lo tomé con un electrónico clásico, un XL30, Philips XL30, salió muy bien. Y esto que salió en portada de una revista lo tomé también con el mismo microscopio XL30. Perfecto. Entonces, además también el microscopio electrónico se ha utilizado en varios ámbitos de las investigaciones biológicas, biomédicas, para investigaciones policiales, para muchísimos aspectos. El microscopio es súper importante. Los metalógrafos, los metalúrgicos también lo utilizan para hacer estudios metales, los hallamientos, las estructuras, en qué parte está fallando, que sea más dúctil, etc. La incorporación del análisis de energía dispersiva de rayos X, que es muy importante, y eso lo vamos a tomar en la siguiente sesión, vamos a hablar bastante en la siguiente sesión respecto a esto. Se puede adaptar otras técnicas, ¿no? Espectroscopía de pérdida de energía, LS, se puede adaptar para ir viendo el análisis cuantitativo elemental de las muestras. Bueno, aquí viene un poco parte técnica, voy a tratar de hacerlo bien sencillo, lo más sencillo posible. La gente que como son todos de distintas especialidades, para no aburrirnos mucho esta parte. En una resolución se puede definir como la mínima distancia medible entre dos objetos para ser distinguidos separadamente.
Entonces, cuando un rayo de luz emana de un punto y pasa a través de una lente con una apertura angular alfa, van a formar la imagen de un punto con una intensidad difusa alrededor de él. Entonces, por ejemplo, aquí en el puntero láser, vamos a observar el centro, es un punto claro, pero alrededor no lo vemos nosotros, hay una corona que también es luminosa, es una columna luminosa, pero no es tan intensa como en el centro, ¿no? Si se grafica la distribución de intensidades a su alrededor, se puede asumir una intensidad del regímetro de este de acá, por ejemplo. Aquí en la parte, en este pico, está la zona más luminosa, la zona más clara. Y son las ecuaciones de Fresnel, la física. Luego vienen unos secundarios grandes y secundarios mínimos hasta que se va perdiendo la imagen, ¿no? Son en coronas, ¿no? Entonces la distancia de este punto, y si hay otro diagrama de Fresnel también, hacia el otro pico, eso me va a dar la resolución. Si el otro pico coincide con este de acá, entonces es una mínima distancia, ¿no? Ahí se cumple esta relación, que es la resolución, que sería 1 entre el diámetro de apertura. El diámetro de apertura en este caso es el goniómetro de la fuente de LAS, que ahora voy a indicar. Si en su lugar tenemos un objeto, dos objetos puntuales separados a una distancia d, según hay un criterio de Rayleigh, estos dos puntos podrán distinguirse cuando el máximo de intensidad de un disco coincide con el primer mínimo, este es el primer mínimo del segundo disco. Ahí se da la mayor intensidad de la imagen. De acuerdo con esto, es fácil ver que la distancia D deberá ser mayor que D1 medio para reconocer los puntos de identidades individuales. Bueno, hay ciertas condiciones para obtener la imagen más nítida. Esta es una de ellas, una resolución que es 1 entre el diámetro de apertura, en este caso del goniómetro. Bueno, estamos haciendo, permítanme decirles que estamos haciendo la parte más teórica, voy a tratar de hacer la parte más sencilla, porque no tenemos un microscopio acá en el Electrónico Garrido, ¿no? Eso es cuando ya empiece unas colaboraciones, ¿no? Que esperamos que sea dentro del otro mes o un par de meses, ya estaríamos viendo in situ. En realidad yo también no me gusta mucho el formato lectura de los cursos, no me gusta la parte práctica, ¿no? Porque uno aprende estando en el equipo, pero no tenemos el equipo aquí, ¿no? En fin, cuando ya empiezan las colaboraciones de proyectos de investigaciones y grandes que estamos pensando con la Costa de Colaboraciones con las autoridades de la Universidad de Barranca, estaríamos comprando estos equipos, el entrenamiento vendría ya directamente en los equipos en sí. Mientras tanto, vamos a unas ideas generales de las técnicas para que estén preparados ustedes y cuando se empiecen los proyectos, entonces ya puedan tener una base más o menos recordar, esto de acá significaba esto, etc., ¿no? Vamos a empezar sobre las componentes. Entonces voy a empezar por una de las partes. A ver, componentes fundamentales del microscopio electrónico Garrido. Como les había mencionado inicialmente, al inicio de esta, aquí se forma la columna de electrones. Aquí hay una fuente, es alimentado por alto voltaje. Hay una columna, aquí se forma la luz. Esa luz, recuerden que es el haz de electrones, por si acaso. El haz de electrones pasan a través, aquí internamente hay unas lentes electromagnéticas, pasan electromagnéticas y aquí adentro hay una cámara de vacío donde se va a inyectar la muestra. Vamos a hablar sobre esta parte, sobre la parte de la fuente de la luz, o sea, el haz de electrones, sobre las lentes que están acá inmersas y sobre la iteración con la muestra. El haz con la muestra. Esas tres partes vamos a dividir este día de hoy que vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar primero con la fuente. El componente fundamental es la fuente, en primer lugar. Un microscopio, ya sea electrónico de barrido o transmisión, está básicamente constituido por una fuente. El cañón de electrones, las lentes electromagnéticas que ya les mencioné y la pantalla, ¿no? El cañón de electrones, la parte inicial. La secretaria, señorita. A ver.
Entonces, es cañón de electrones, lentes electromagnéticas y la pantalla. Entonces, aquí tenemos cañón de electrones, una lentes electromagnéticas y la pantalla, ¿no? Entonces, aquí está la muestra, ¿no? Hay una circuitería que va a tener aquí las computadoras para poder observar. Hay el sistema de enfriamiento, corrientes, alto voltaje, etcétera, etcétera, está para que el operador se siente y comience a manipular el equipo, ¿no? Pero tres componentes que vamos a ver hoy día que son muy importantes. ¿Cuál es? Nuevamente, es fuente, lentes electromagnéticas y interacciones con la muestra. Perfecto, ahí nos concentramos, ¿ya? Veamos primero la fuente. Una fuente es un filamento. Se aplica un alto voltaje a este filamento. Hay una cápsula ahí que se llama la cápsula de Wenley. Ese filamento va a estar ahí dentro de esta cápsula. Todo está en vacío, recuerden, porque si no estuviese vacío, como el foco, ¿no? Está en vacío, porque si no estuviese vacío, automáticamente ahí se va a quemar el foco, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, y luego pasa para un ánodo. Bien, la fuente de un microscopio electrónico. El cañón de electrones de un microscopio electrónico es la responsable de generar el haz de electrones, ¿no? El cañón de electrones, ¿no? Debe reunir ciertos requerimientos. Primero está en vacío, en primer lugar, para que produzca un alto brillo y tenga estabilidad. El voltaje tiene que ser adecuado. Ahora, acá hay una cuestión. Las fuentes de electrones pueden ser térmicas o emisión de campo. Las termiónicas son las que vamos a discutir, son las clásicas. El tipo de generador electrónico más común es la termiónica, que es lo que vamos a hablar. Está constituido por un filamento o un cátodo. Este es el filamento, este es el cátodo. Un cilindro con una apertura central, llamado cilindro de Wenley, este de acá es, y que rodea el filamento, lo va a proteger, y tiene un potencial ligeramente negativo a este. El ánodo se encuentra debajo de este cilindro de Wenley. ¿Okay? Entonces, esto es la fuente de un microscopio electrónico. Esto es por donde va a salir la luz, digamos, pero en este caso la luz no es una luz natural, ¿no? Simplemente son haz de electrones cuando se aplica este alto voltaje. Ahora, este filamento, recuerden que los filamentos es un metal puro. Si fuese oro, por ejemplo, este filamento, yo le aplico un voltaje, el oro tiene poca resistividad, se quemaría rápido, ¿no? Se derretiría rápido, ¿cierto? Cobre, ¿no? Entonces tenemos que buscar un material que sea muy resistente a la corriente eléctrica, que dure bastante y entonces a fin de que no se dañe pronto. Ese material se conoce. El emisor térmico, ahora vamos a verlo esto, ¿no? El emisor térmico de los electrones pueden se emiten a partir de un material incandescente, que son la termiónica. La función de la corriente incandescente, o sea, aplico la corriente eléctrica a ese filamento, entonces para darle suficiente energía a los electrones para que salgan de ese filamento, suficiente energía térmica para sobrepasar la barrera energética, para que evite que los electrones sean liberados. Si yo aplico poco voltaje aquí, entonces estos electrones se van a calentar un poco y los electrones no van a salir, no van a ser emitidos. Tengo que añadirle cierto voltaje para que salgan esos electrones, rompan esa energía térmica y salgan, ¿no? Entonces todos los metales liberan electrones cuando se calientan, todos los metales. Y cuanto mayor temperatura se aplica, mayor cantidad de electrones se emiten. Y aquí está lo que les estaba mencionando. Sin embargo, la mayoría de materiales no sobreviven largo tiempo a las temperaturas requeridas para que sean sometidos a estos procesos, liberan buena cantidad. Entonces le aplico bastante corriente, un alto voltaje, se calienta y se rompe, ¿no? Se derrite. Entonces, pero el tungsteno, en este caso, tiene una temperatura de fusión suficiente, que son de 3650 Kelvin, lo que permite que el material soporte temperaturas elevadas mayores de entre 2600 a 3000 Kelvin. Por tanto, el material es elegido como emisor térmico. O sea, este filamento por lo general es de ¿qué? ¿Qué material es? Tungsteno. Perfecto. El filamento es calentado por el pasaje de corriente. Perfecto. Los electrones emitidos termiónicamente por el cátodo son acelerados hacia el ánodo, pasan por la apertura circular
y en este es un haz de alta energía emitido hacia la columna del microscopio. Entonces, así es que se calienta esto, aplicando este alto voltaje, salen los electrones, por esta cápsula está protegiendo, hay un ánodo acá que va, este es un cátodo y este es un ánodo que va a atraer, como es un ánodo va a atraer los electrones y van a pasar, esta es la fuente, van a pasar hacia las lentes. Van a pasar hacia las lentes. Ahora vamos a explicarles qué es lo que pasa entre las lentes. Ahí salen los electrones. Bueno, ¿qué pasa con las lentes? Esta es una lente, recuerden, son lentes electromagnéticas, no son lentes así, de anteojos, etc. ¿no? Lentes electromagnéticas. ¿Qué consiste estas lentes electromagnéticas? Son unos selenoides, son unas bobinas, ¿ya? Entonces, una lente electromagnética está constituida por un cilindro anular de hierro blando rodeado por una bobina de cobre. Aquí está, estos puntitos significan los puntitos del alambre de cobre, ¿ya? Cuando circula una corriente por los arrollamientos de la bobina, se genera un campo magnético en el espacio anular de la pieza polar. O sea, es la ley de Lorentz. Cuando yo aplico a una bobina un campo, una corriente, entonces va a generar en el centro axialmente un campo magnético, ¿cierto? Ese campo magnético es el que va a acelerar esos electrones. Esos electrones que estaban en la fuente están débiles, digamos, saliendo. Entonces estas lentes lo que van a hacer, van a acelerar, hay unos aceleradores, y van a concentrar inclusive. Que va a depender que la corriente que yo voy a ingresar a esas bobinas, si yo ingreso poca corriente, entonces va a ser más débil, ¿no? Entonces el haz de electrones va a ser un poco más ancho, ¿no? ¿Entienden, no? Si yo quiero concentrar más, focalizar más ese haz de electrones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le aplico más corriente a la bobina que está alrededor, ¿no? Entonces el haz se está focalizando más. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Vamos a repetir esta parte, leyendo si es posible. La longitud focal de la lente está determinada por el voltaje de la aceleración aplicado por la intensidad del campo magnético de la lente, el cual es una función inversa del producto de corriente de la bobina y el número de vueltas. La longitud focal, entonces se puede medir, es inversamente proporcional a la corriente que se va a pasar a la bobina y con el número de vueltas. Perfecto. La distancia focal puede cambiarse. La distancia focal es la distancia que hay entre el eje de la lente con el foco, recuerden, ¿no? La distancia focal puede cambiarse variando la corriente circular de los arrollamientos, a más vueltas, ¿no? o menos vueltas, más potente, menos potente, a más corriente, menos corriente, entonces más potente, menos potente, recuerden, ¿no? A medida que incrementamos la corriente que pasa por la bobina, se incrementa el campo magnético, las lentes se hacen más potentes y la longitud focal decrece. ¿Se entiende esta parte, no? ¿Se entiende? Mejor dicho, el haz de electrones, o sea, la luz de haz de electrones que está pasando, entonces pueden ser controladas, pueden ser aceleradas o pueden ser no aceleradas con el número de vueltas y con la corriente que está pasando. Eso es lo que sucede también con los sincrotrones, ¿ah? Con los sincrotrones sucede estas bobinas son así inmensas, grandes, de tamaño de cuarto, de varios kilómetros, ¿no? Hay una fuente que pasa y hacen acelerar. En esas bobinas grandes, tamaño de los cuartos, digamos, de las habitaciones, que son grandísimas, se aplica una corriente, entonces el haz de electrones pasa más rápido, menos rápido, entonces se va guiando, se le va haciendo más potente de acuerdo, o menos potente de acuerdo a los requerimientos, y las velocidades pueden ser alcanzadas en círculos, hasta que y para que salgan esos haz de electrones con bastante intensidad o poca intensidad, ¿no? Para luego analizar materiales o hacer colisiones y ver las partículas, física de partículas, etcétera, que han escuchado seguramente ustedes que hay en otros países, ¿no? Perfecto. Guardamos nuestras preguntas hasta el final, ¿te parece? Para poder avanzar, porque no vamos a avanzar, ¿sí? Interacciones de gas, la muestra. Entonces, hemos discutido la parte de la fuente, las lentes electromagnéticas, y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el haz ya llega, el haz de electrones llega a la muestra? Habíamos mencionado inicialmente, ¿no? Recuerda la sesión anterior, ¿no? Pero en este caso vamos a discutir un poquito mejor, ¿no? Entonces, cuando un electrón interactúa con la muestra, puede interactuar con la muestra de diferentes formas.
los electrones incidentes que están acá chocan con la superficie de la muestra e interactúan elástica o inelásticamente con los átomos que la componen, ¿no? Una interacción elástica y una interacción inelástica. Recuerden lo que es, ¿no? Entonces, una interacción elástica e inelástica. En la interacción elástica se conserva la energía, no pierde energía el electrón que está incidiendo. Este electrón incidente llega y cuando incide con los átomos de la muestra no pierde energía. En cambio, si incide con la muestra y pierde energía, entonces es una interacción inelástica. Entonces, ¿por qué va a perder energía? Esos electrones incidentes van a perder energía, es que porque está pasando algo adentro. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que pasa, la interacción inelástica es lo que nos interesa. Llegan estos electrones incidentes y se producen o rayos X, o luz visible, o electrones Huyer, o electrones retrodispersados, electrones secundarios, etcétera, etcétera. Suceden muchas cosas acá. Por ejemplo, llegan los electrones, y cuando llegan los electrones puede haber una conducción eléctrica acá, por ejemplo. Y si yo mido esta conducción eléctrica, entonces ya tengo una técnica determinada, ¿no? Me da una información determinada. Puede formarse una catoluminiscencia, por ejemplo. Pongo un sensor acá, puedo formar los rayos X, ¿no? En este caso, puedo medir un sensor acá, poner un detector acá y medir esos rayos X, justamente para el análisis elemental. Puede formarse electrones secundarios, retrodispersados, iones positivos, porque iones negativos, o puede formarse electrones Huyer. ¿Qué son los electrones Huyer? Los electrones Huyer, que hay una espectroscopía que se llama espectroscopía Huyer. Los electrones Huyer son, por ejemplo, acá le he puesto una representación. Llega el haz de electrones, el rojito, llega a un orbital determinado, interno, del core, de las capas internas. Entonces lo que sucede es que este electrón, cuando llega, el electrón, el rojo, es la trayectoria del electrón incidente, por si acaso, esta línea roja. Entonces, el electrón que está en la capa interna se va, sale, porque le ha chocado, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces hay y este señor, el incidente, ya se dispersa, ¿no? Y con menor energía, porque ha perdido la energía, ¿no? Es interacción elástica, ¿no? Y el otro señor se va, ¿no? Se va, y aquí queda un huequito, porque ese electrón ha salido, y a ese huequito entra otro electrón del siguiente nivel. Entonces, cuando entra el electrón del otro nivel, el siguiente nivel se queda, digamos, oye, está faltando un electrón ahí en el nivel de menor energía, está faltando, entonces se escapa. Y ese electrón que se escapa es el electrón Huyer. Y hay una espectroscopía para medir la electronegatividad. O sea, cuando un haz de electrones es inyectado, es incidido sobre la muestra, se forman muchos haces, ¿no? En este caso, el microscopio electrónico barrido utiliza por lo general los electrones retrodispersados. En este caso lo ponemos retrodifundidos primarios, los electrones retrodispersados, ¿ya? Si utilizamos el Huyer ya sería otra técnica distinta, ¿ya? Si utilizamos los iones positivos sería otra técnica. Si utilizamos los rayos X sería el X, que vamos a ver en la próxima sesión, por si acaso, ¿ya? O también, si la muestra es delgada, puede pasar inclusive, ¿no? Si la muestra es delgada, puede pasar. Entonces, vamos a leer un poquito acá, dice, como consecuencia se forman todos estos, la luz visible, electrones Huyer, electrones retrodispersados, electrones secundarios, la muestra, bla, bla, bla. Cada uno de estos fenómenos se conoce como una señal. Es portador de una información característica de la muestra y es captado por detectores específicos. De acuerdo al tipo de información que deseamos obtener, seleccionaremos para detectores y los equipos adecuados para ello. Si la muestra es delgada, por ejemplo, o aquí estos electrones se están dispersando, existe, dependiendo del tipo de muestra, si es grueso, por ejemplo, ¿no? O no solamente si es grueso, si es un microscopio electrónico de barrido, se toman estos electrones secundarios. Acá se pone el sensor, acá otro sensor para rayos X, y listo. Si desea, se puede poner esta conducción también. Hay equipos que vienen con eso ya instalado. Pero los microscopios, ¿cuál es la diferencia entre un microscopio electrónico de barrido y un microscopio electrónico de transmisión?
El microscopio electrónico de barrido, que acabo de mencionar, es esto de acá. Se observa, se utilizan los electrones secundarios para obtener la imagen, ¿no? Y los rayos X para hacer el análisis cuantitativo de los átomos, de los elementos químicos. El microscopio electrónico de transmisión pasa. Los electrones incidentes pasan por la muestra. Entonces transmiten, pasan por la muestra, ¿ya? Entonces, por eso se llama microscopio electrónico de transmisión, Transmission Electron Microscope. ¿Okay? Y hay una cierta difracción al pasar, porque están llegando los electrones incidentes, y como hay una interacción inelástica, entonces porque va a incidir con los electrones de la muestra, o con los átomos de la muestra, va a haber una difracción inelástica y también elástica, ¿no? Estos primarios difractados se me van a dar una imagen también, como transparencia, digamos. En realidad un microscopio electrónico de transmisión es más potente que un microscopio electrónico barrido, ¿ya? Pero la operación también es un poquito más complicada, digamos, entre comillas, ¿no? Los alineamientos, etc. Un microscopio electrónico de transmisión clásico es el Dior, por ejemplo, se usa en varios países, ¿no? Que ya se han estandarizado los precios. Está un poco más caro que el microscopio electrónico barrido, entre $800.000 y $1 millón aproximadamente. Entonces, eso es lo que sucede cuando los electrones inciden en la muestra. Bien. Entonces, dependiendo del evento que suceda, si es elástico, inelástico o se transmite. Si es elástico, tenemos electrones retrodispersados, que aquí le ponemos electrones retrodifundidos. Y la información que da es el contraste de Z, que es el número de protones, el número de electrones, ¿no? Z, ¿no? El número atómico, y el contraste topográfico, la topografía superficial, o sea, la morfología de la muestra, el tamaño de los granos, etcétera, etcétera, ¿no? Es inelástico, electrones secundarios, la topografía superficial, rayos X característicos, los electrones Fourier, si es inelástico, la catoluminiscencia, lo que les había mencionado, ¿no? Y si se transmite, si hay una transmisión, entonces ya tenemos la microscopía electrónica de transmisión, y se puede observar la estructura cristalina interna, ¿no? La cristalografía, que sirve bastante para lo que hace cristalografía. Vamos a comparar con una comparación entre el microscopio óptico y el microscopio electrónico. El microscopio óptico que nosotros tenemos aquí en nuestra casita de juguete o en el colegio que utilizábamos ahí, ¿no? La fuente es una fuente óptica, digamos, es una luz, ¿no? Luz natural, luz, un foquito, etcétera, etcétera, ¿no? Y las lentes son unas lentes ópticas, ¿no? Unas lentes cóncavas, convexas, etcétera. Unos juegos de lentes que son lentes, unas láminas o lentes de vidrio, de glass, vidrio, son dióxido de silicio, lo utilizamos esto, cuarzo, y de acuerdo a la geometría de la lente, nosotros podemos ajustar esta luz que está pasando por un cañón hacia la muestra, que está la muestra, y detectarlo por una cámara. Es un microscopio óptico, ¿no? Nosotros lo conocemos, estamos en el colegio, recorremos el colegio, ¿no? Conocemos, inclusive acá se utiliza bastante microscopio óptico, lo que estudian en biología, en química, etc. Microscopio electrónico de transmisión. Aquí tenemos la fuente. Estos lentes son unas lentes electromagnéticas, recuerden que son unas bobinas, ¿no? Ya no son unas bobinas que yo puedo aumentar el número de espiras, el número de alambres, digamos, en la bobina, el número de vueltas, el grosor, inclusive las bobinas, el material de la bobina, la corriente que va a pasar a la bobina, a fin de nosotros focalizar o concentrar más el haz de electrones que está saliendo por acá. Ya la luz no es una luz normal, una luz natural, no es una luz incandescente, etc. Siempre son electrones, ¿no? Que están pasando, y como son electrones, tienen carga negativa, por eso con estas lentes electromagnéticas yo lo puedo aprovechar para focalizar esa luz. Y esos electrones van a pasar por la muestra, y aquí se van a
proyectar en una pantalla, ¿no? Y aquí está el sensor, ¿no? La cámara, digamos. Esto de acá es microscopio electrónico de transmisión, porque acá se está transmitiendo los electrones. Sin embargo, el microscopio electrónico de arriba, Scanning Electron Microscopy, que es el tipo que estamos discutiendo, ¿no? Tenemos el filamento, la fuente, se generan los electrones, aquí están las letras electromagnéticas, llega a la muestra. Esto de acá se puede jugar con las hacia dónde ajustar, etcétera, que ya amigablemente los equipos actuales, modernos, me dan con un cierto clic con el mouse, me dan para yo poder jugar con el haz, a fin de poder tener mejor contraste. Y ya se forman los electrones. Entonces hay una interacción elástica, como les había mencionado, hay electrones electrodispersados, electrones secundarios que se van a formar, ¿no? Es como, digamos, el electrón incidente está llegando a la muestra y bota otro electrón que está en la muestra, ¿no? Llega ese electrón secundario y ese electrón secundario se va a ir hacia el detector, ¿no? Y el detector es captado. Ese electrón llega hacia una pantalla, ¿no? Y esa pantalla, a través de la circuitería, son pulsos eléctricos sobre la pantalla, y ese pulso eléctrico ya está codificado por la computadora para que me aparezca una imagen, ¿ya? Aquí lo tenemos de forma más clara, eso lo aparece en internet, lo pueden encontrar fácilmente. La imagen colocada, un filamento, estas son las letras electromagnéticas, hay una bobina de barrido, llega hacia la muestra y hay un detector de electrones, ¿no? Que llega a la pantalla, o si no, también puede ser los detectores de rayos X que van para el sector de estudio, que vamos a ver el día de la próxima clase, ¿no? También en un microscopio óptico hay una eliminación, el haz es un haz de luz. El microscopio electrónico es un haz de electrones, recuerden. La longitud de onda, en este caso es una longitud de onda grande, que va desde 2000 Armstrong o 200 nanómetros a 750 nanómetros, en este caso 7500 Armstrong. En este caso sería la longitud de onda es de 0.003 Armstrong a 0.08 Armstrong. Las lentes son de vidrio, ¿no? Cuarzo, y aquí las lentes son electromagnéticas, ¿no? Bobinas, porque son electrones. El medio es la atmósfera, aquí, el microscopio óptico, y el medio acá es el vacío, tiene que ser vacío, porque si no los electrones ahí no, se desaparecen, se dispersan, ¿no? Por ejemplo, el foco está en vacío, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? La resolución, en este caso el microscopio óptico es la máxima resolución que hay es 200 nanómetros, ¿no? Esto es ajustando, ¿no? Ajustando, ¿no? ¿Cuánto es el microscopio que tiene ese laboratorio ustedes? Debe ser, yo le he hecho que es de 100 nanómetros, micra, ¿no? 100 micra, ¿no? 100 micra, ¿no? O 100 por quizá por ahí, ¿no? Sí, yo le he hecho, pueden ustedes ajustar seguramente hasta 5 micras, yo le he hecho. Por eso esos Nikon que han salido actuales, que tienen sus camaritas, sus microscopios ópticos, pueden comprarse, por ejemplo, acá, que tiene su pantallita, etcétera, para la computadora. Llega hasta una micra llega de resolución, los modernos, ¿no? Pero después ya no. Acá dice 200 nanómetros, ya los super modernos. Y en cambio el microscopio óptico llega hasta un nanómetro, ¿no? Hasta menos de un nanómetro inclusive. La magnificación llega hasta 2000 por los microscopios ópticos, ustedes que tienen a 100 por, ¿no? A 100 por, ¿no? 100 de magnificación. En este caso tiene de 100 por hasta 1.000.000 de magnificación, de 100 por. Focalización es mecánica, la focalización acá es eléctrica. El contraste es una absorción, reflexión, y aquí es una dispersión, ¿no? Entonces aquí tenemos, para resumir, el cañón, la fuente está interna, las lentes, y aquí la cámara en donde está, va a hacia la muestra. Tenemos el haz de electrones, aquí el cañón de electrones, una fuente de lucero por lo general. Hay otras fuentes distintas, depende del fabricante o de acuerdo a lo que ustedes deseen. Un haz de electrones, los haz de electrones están pasando. Hay un ánodo acá que les había mencionado en la parte de la fuente,
Estos electrones pasan medio débiles, pero son atraídos por estas lentes electromagnéticas que van a atraer, porque son unos campos magnéticos y el electrón tiene carga negativa, pero va a atraer esos electrones, lo va a focalizar. Inclusive hay una bobina de barrido que van a focalizar luego, y van a llegar acá a la muestra, y esta muestra que está acá, estos electrones van a llegar disparados, digamos, hacia los electrones de la muestra. Esos electrones de la muestra van a salir disparados al ser chocados, digamos, entre comillas, una interacción inelástica, ¿no? Y se van a generar unos electrones dispersados que van a ser sensados acá con un detector. O detectores de electrones secundarios, dependiendo, ¿no? Y todas estas señales van al monitor para generar la imagen. ¿Bien? Sencillo, ¿no? Esa es la sencilla la forma. El cañón de electrones, habíamos resumiendo, que es de 0.5 a 30 kilovoltios. Yo trabajo entre más o menos 5, 10 kilovoltios hasta 20 kilovoltios, 25 máximo. No trabajo más, porque la muestra por lo general se carga. Tengo que tener una muestra muy conductiva para que no se cargue. Y si se carga demasiado, sale el brillo. Y el brillo se va a ver solamente blanco y no se va a poder observar la muestra. Pero ya el microscopio de televisor es un microscopio Philips L30, que es el clásico, barato, el más económico. Sabemos que es de tungsteno la muestra, es un cátodo, ¿no? Y hay un ánodo que va a hacer atraer esos electrones débiles que están acá saliendo, ¿no? Un ánodo pasa por la red. El ánodo atrae y acelera los electrones aplicando un voltaje positivo. Las lentes electromagnéticas crean un campo magnético rotacional y simétrico que actúa sobre el haz de electrones. La intensidad de la lente, esta intensidad, varía según la corriente que pase por ella, el número de vueltas también, inclusive el material, por lo general esos alambres son de cobre, ¿no? Una lente condensadora que expande y condensa el haz, ¿no? Y una lente objetivo que enfoca y determina el tamaño final del haz, ¿no? La bobina de barrido mueve el haz sobre el eje X y Y. Me va a interesar eso para yo focalizar mejor. Están sincronizadas con la del monitor en el que se registra la imagen, esto de acá. Y finalmente los detectores de electrones. Los detectores de electrones son tres, ¿no? Esto de acá, electrones electrodispersados, disculpen, y los detectores secundarios. Inclusive esto podría hacerse, que es lo mismo al monitor, ¿no? De los electrones secundarios, que se va a formar la imagen SEM, hay un centellador de 10 kilovoltios que atrae los electrones fotomultiplicadores y amplificados. La imagen por topografía, o sea, la morfología, que viene se va al detector, del detector hasta el monitor. Y los retrodispersados, que es este sensor que está acá, viajan en línea recta de dipolos y cuadrupolos simétricos que permiten obtener una imagen topográfica además de composicional. Entonces, cuando llegue el haz, recuerden dos tipos de electrones por lo general: electrones secundarios y electrones retrodispersados. Bueno, gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Y cumplimos la hora exacta, ¿no? Sí. Sí. En la clase anterior, ahora hablaba de preparar las muestras, ¿no? En el caso de biología, en el caso de muestras biológicas, sí, biológicas. En el caso de los suelos, o los sedimentos, Ya. me dice cuando tiene mucho material orgánico, puede que se tenga que preparar. ¿Me entendí eso bien? Sí. Sí, en el caso de materiales orgánicos, por lo general se ataca a la muestra de sedimento y suelos. Si tiene material orgánico, inclusive de rocas, si tiene materiales orgánicos ahí, restos orgánicos de plantas, de insectos muertos, etc., ahí hay una masa ahí de material orgánico también, ¿no? Entonces, este material orgánico puede salir al atacar esta muestra, piedra, etcétera, lo que sea, o sedimento, etcétera, con ciertos ácidos diluidos. Entonces el material orgánico y luego se lava, se seca y se tiene el mineral, ¿no? Pero por lo general no hago eso yo.
No, por lo general no hago eso. Porque al hacer eso, yo estaría quizá arriesgándome a que sea atacado también superficie inicial, la capa inicial, quizá inorgánica también, que no esté, digamos, muy adherida al corazón inorgánico de la piedra o del sedimento, etc. No me tomo el riesgo yo, pero pueden hacerlo ustedes si desean. No me tomo el riesgo yo mido así como otra. Por eso que mis muestras, por lo general, la muestra que presento, bueno, la muestra que yo presenté en este caso, no los lavo yo. Aquí, por ejemplo, esta es otra muestra que no es el material que estoy diciendo, pero da el caso. Pueden observar, la muestra son las esferas aquí, ¿no? Mi muestra son las esferas. Pero aquí ven unas cositas aquí, ¿no? Es la cochinada. Ya, esa cochinada, si yo hubiese lavado, digamos, se puede lavar, ¿no? En este caso son esferas de óxido de hierro. Podría lavarse con un solvente que no ataque, digamos, el óxido de hierro, ¿no? Entonces, y no quiero tomar el riesgo, pues no me malogran mis esferas vueltas, ¿no? O sea, más por temor que por... Claro, la imagen sería mucho más, muy mejor, digamos, pero da para notar, al menos, ¿no? Aquí sale un montón de cochinada, por ejemplo, ¿no? Pero aquí son los restos de los materiales orgánicos no sintetizados, no formando lo que yo estoy queriendo hacer, ¿no? Da para ver. Es lo importante es que da para ver. Lógicamente tenía que identificar, ¿no? Esta es la muestra sin reactar, esta es la muestra reactada, ¿no? Ya formando el óxido, ¿no? Y esta es la parte no de la reactar. Y te aceptan, aunque si es un paper en Nature que empieza a publicarlo, etc., ahí sí te vas a necesitar que lavar tu muestra, buscar, es un tiempo más, ¿no? Pero sí, yo por lo general en este aspecto no me tomo el riesgo para no atacar mi muestra, que se forme otra cosa que yo estoy creyendo que sucede. O sea, está sucediendo esto y al final es por el lavado que estoy haciendo, ¿no? O otras muestras que son biológicas, por ejemplo, tienen que ser conductivas, se le puede bañar, digamos, de oro, se puede bañar con cobre, etc., ¿no? Depende de las muestras, ¿no? En este caso la muestra es lógicamente de frente, ¿no? Y ya para cambiar el ángulo, etc. ¿Ahora otra pregunta? Doctor, en el microscopio electrónico de Dalí, aparte de tener la topografía, la imagen, ¿se puede cuantificar la cantidad, por ejemplo, de componentes inorgánicos que pueda tener la muestra? Sí. ¿Hacer una cuantificación? Sí se puede. Sí se puede. En el caso de... hay dos formas. La primera forma es la que vamos a ver en la siguiente sesión, que es con LDX, ¿ya? Es la primera forma que vamos a discutirlo en la siguiente sesión con mayor detalle. Y la otra forma, digamos, así rápida, ojo nada más, que no es cuantitativo, sería cualitativo simplemente a ojo de experto. Sería, por ejemplo, seguimos con el mismo ejemplo, sabemos que esto es orgánico, ¿no? Por lo general la parte orgánica sale más brillosa, sale más clara, el material, digamos, el óxido, el mineral sale más oscuro, digamos, ¿no? Por el contraste puedo ver, esto es orgánico, se carga rápidamente. Si yo hago un zoom aquí, digamos, si hago una magnificación aquí a este material, entonces este material empieza a vendearse inclusive. Entonces pues está cargando, hasta se derrite inclusive. Es un material orgánico. Se puede ver, esto es orgánico, dicen, mira, esta parte es orgánica, no decir, ¿Y el esta parte es orgánica. equipo tiene la función de darnos cuantitativamente? Porque aquí en sus pantallas te mostraba la cuantificación, me parece, Sí, ¿no? justamente la parte de X que vamos a tocar en la siguiente sesión. Sí, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. En el tema de muestra, ¿cuánto es la cantidad que se coloca en el equipo para poder... Perfecto. En este caso de equipos, muy mínima. Yo le he hecho que mucho menos, a ver, vamos a ver, 0.001 gramo. Hasta eso por decir. O sea, 1 miligramo, ¿no? 1 miligramo. 1 miligramo es suficiente, más que suficiente. Sí, bueno. En cuanto a las muestras biológicas, he leído en alguna literatura que para utilizar el microscopio electrónico se tiene que realizar cortes con micrótomo. ¿Se podría explicar eso, por favor? En el caso de las muestras electrónicas, de muestras biológicas, no he analizado
no tengo mucha experiencia, he hecho análisis más de sedimentos, de suelos, de ríos, inclusive esto, pero sí tengo entendido que la preparación es mucho más difícil. En primer lugar, se tiene que tener una muestra conductiva. Cuando las muestras orgánicas tienen bastante OH, carbono, etc. Entonces, eso de aquí va a generar que la muestra se cargue bastante, inclusive se vende, hay uno. Entonces, lo que tiene que hacerse es prevenir, o sea, mejor dicho, vestir a la muestra. Por ejemplo, la muestra de la hoja de la planta, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que vestirlo ahí, porque si lo pongo directamente en la hoja de la planta, entonces ahí está, lógicamente lo va a derretir, el haz de electrones lo va a quemar, se va a enviar, se va a cargar y no vamos a ver nada. Se va a cargar, ¿no? Se va a cargar con las electrones. Entonces tengo que vestirlo. Una forma de vestirlo es, digamos, ponerle algo metálico encima. O sea, bañarlo, ¿no? Bañarlo con oro, por ejemplo, o con material conductor, por ejemplo, el cobre, por ejemplo, o plata, o platino. Entonces ya está bañado ahí. Entonces ya puedo ver la morfología. En este caso, cuando veamos en la siguiente sesión, vamos a ver que si quiero pasar EDX, me va a salir el pico de ese material que he bañado y por lo general va a atrapar los otros picos, ¿no? Pero sí hay equipos actuales, tengo entendido. Me parece que los microscopios de fuerza óptica, ¿no? Especialmente para muestras biológicas, para moléculas biológicas. Sí, hay nuevos equipos, que no tengo entendido los nombres exactamente cuáles son, pero hay equipos. El fabricante nos puede dar, inclusive, quiero pasar muestras también en orgánicas, o sea, muestras orgánicas e inorgánicas, entonces me puede dar esta información. No es necesario, por ejemplo, decir, en este caso pueden poner todas las muestras inorgánicas sin necesidad de preparación. Cuesta más caro, por ejemplo, pero si vamos a utilizar un microscopio de estas características que les he mencionado, entonces muestras orgánicas vamos a tener que preparar la muestra y vamos a traer información. Como no soy biólogo yo, en este caso yo tendría un grupo de investigación, tendría que quiero utilizar ese microscopio, tengo que ver o preguntar al fabricante qué es lo que tengo que hacer. Y el fabricante nos va a decir, tiene que bañarlo con esto, tiene que hacerle esto, tiene que hacer la tensión transversal, etcétera, cortarlo, etcétera, y nos puede ayudar en eso. ¿Sí? Bueno, a ver, la última pregunta. Bueno. ¿Se puede analizar residuos de plaguicidas o de tejidos? Si son orgánicos, inorgánicos. Inorgánicos es muy sencillo. Solamente los residuos son inorgánicos. Excelente, sí se puede. Todo material inorgánico se puede. Todo material inorgánico se puede. No, inclusive algunos orgánicos, o sea, por ejemplo, el polen, hay muchas veces se ven los polen ahí, inclusive he visto polen de atomeas, etc. Hay, por ejemplo, restos de conchitas marinas, ¿no? De conchitas de río, conchitas marinas, de los moluscos, etc. Son carbonato de calcio, ¿no? Entonces eso se puede observar rápidamente, ¿no? Hay cosas que se puede observar y hay cosas que no, ¿no? Son más sensibles, ¿no? Pero todo material inorgánico se puede ver. Perfecto. Gracias. Nos vemos entonces el día viernes, ¿ya? Gracias.